Muy bien, hermanos, vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo, en el capítulo 8. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esto se llama suspenso. En el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, porque conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, han dado voluntariamente, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptáramos la dádiva y la participación en el servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Creo que estamos todos de acuerdo si decimos que uno de los mayores problemas hoy en día en el mundo evangélico tiene que ver con toda la cuestión de los diezmos y de las ofrendas, ¿no? No hace falta pues ahora estar entrando en detalles, ¿no? En muchos lugares se cometen verdaderamente abusos en este sentido. En aquellos lugares en los que pues abunda la llamada teología de la prosperidad, la teología de la prosperidad. Ahora bien, también sería un error por aquellos que no seguimos esta teología de la prosperidad que dejemos de tratar, de ver, de considerar lo que la palabra de Dios nos enseña precisamente en este asunto, ya sea pues por una reacción en contra a lo que hacen otros, o ya sea por un falso pudor en cuanto a estos asuntos, porque la palabra del Señor lo enseña, y como la palabra del Señor lo enseña, nuestro deber es prestar atención a lo que nos dice, lo que nos enseña. Y bien, pues entonces, como todo en la vida, es bueno que tengamos buenas referencias, buenos ejemplos, buenos modelos, también en esta área de las ofrendas al Señor. Y pues si vamos a la Escritura buscando un ejemplo, un modelo, pues entonces uno de los mejores sin duda va a ser el de las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, ¿cuáles son? Macedonia es la región del norte de Grecia, una región pues, que la encontramos en el capítulo 16 y 17 de Hechos, cuando Pablo entró en Europa para predicar el Evangelio. Son lugares como Filipos, lugares como Berea, como Tesalónica. Y Pablo precisamente estaba pues presentando a las iglesias de Macedonia como un ejemplo para los de Corinto. Los de Corinto, pues a los problemas que tenían, parece que tenían también un problema en esta área de las ofrendas. Así pues les está presentando este ejemplo, no como para entablar algún tipo de rivalidad, algún tipo de comparación entre unos y otros, sino para mostrar verdaderamente
el verdadero sentido espiritual de las ofrendas al Señor. El verdadero sentido espiritual de las ofrendas al Señor, y es lo que podemos recoger, aprender de estos versículos que hemos leído, ¿no? Primeramente, comenzando en el versículo 1, cuando dice: os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Es una declaración grande la que tenemos aquí del apóstol. La gracia de Dios ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Todos los creyentes han recibido la gracia de Dios. Aquí está hablando de una gracia especial que va a explicar a continuación. Lo que los creyentes, las iglesias de Macedonia hicieron en cuanto a las ofrendas fue una gracia de Dios. Ellos lo hicieron y fue una gracia de Dios. Así, entonces, este comportamiento de los creyentes de Macedonia era una gracia. Era una gracia, manifestaba, se puede decir, esta gracia de Dios. ¿Cómo? Por lo tanto, es la gracia de Dios, por supuesto. La gracia de Dios es este amor fiel de Dios por los pecadores. Es un amor inmerecido, un favor a personas que son indignos de este amor. Esa es la gracia de Dios. Y sin embargo, Dios los amó. Y los amó no porque ellos lo merecieran. Sí, amó a los creyentes, pero los amó antes que ellos creyeran. No porque ellos tuvieran algún tipo de mérito, los amó inmerecidamente. El amor de Dios nos lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Y en primera de Juan, el apóstol, el capítulo 3, versículo 1, nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor, qué gran amor Dios nos ha dado, para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios. El Señor nos adopta como hijos. Pero para eso el Señor dio a su Hijo unigénito. El Hijo unigénito. El único que Él es eternamente engendrado. Todos los demás somos hijos por adopción. El Señor nos adopta. El Señor Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Mirad qué gran amor que el Señor nos ha dado a su Hijo unigénito, como dice Romanos capítulo 8. El que no escatimó, el que no eximió ni siquiera a su único Hijo, a su Hijo unigénito, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará? También dice, con Él todas las cosas. Por lo cual tenemos esa seguridad que dice el versículo 35. No hay nada que nos pueda condenar, no hay nada que nos pueda apartar tampoco del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No hay nada que nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Porque Dios ha dado a su Hijo unigénito, nos ha dado a su Hijo unigénito para nuestra salvación, nos lo ha dado. Y es por eso que el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6, en el capítulo 9, en el versículo 15, dice: gloria a Dios por su don inefable. Su don inefable. Jesucristo es este don inefable, el don de Dios a los hombres, el don de la gracia, y es inefable. No se puede expresar debidamente con palabras. No se puede describir suficientemente con palabras. Solamente este amor se puede recibir. Este amor entonces es para que lo estemos admirando, para que lo estemos adorando. Bien, pues esta es la gracia que fue dada a ellos, y los macedonios pues están mostrando esa gracia, están mostrando por su comportamiento esa gracia, y los creyentes hemos también pues de mostrar la gracia de Dios. Hemos de tener la gracia de Dios arraigada en nuestro corazón y en nuestra alma, de manera que nuestro comportamiento lo muestre. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que desear. Lo tenemos que desear, aunque también podría darse el caso que pueda haber algún tipo de bloqueo en nuestra vida, ya sea aquí en el tema de ofrendas o en cualquier otro. Por cualquier cosa, por problemas, por la carne, por pecados, cualquier cosa, inmadurez. Pues cuando se dan este tipo de cosas, hemos de mirar los ejemplos y los modelos que nos da Dios en su palabra. Y en este sentido, pues es por eso que le está presentando el de los macedonios. Y no es solamente para que se detengan en los macedonios, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Mirad la gracia de Dios que ha sido dada a los macedonios, ¿no? Es que los está llevando a la fuente, al origen, ¿no? Que es Dios mismo y su gracia, que ha obrado esto en ellos. Bien, pues entonces a continuación, en el versículo 2, vemos, ¿no? El qué, el cómo de su comportamiento, que está mostrando esa gracia de Dios. Dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí pues debemos estar diciendo que ellos tuvieron una prueba, una gran prueba. Esta prueba no es en el sentido de prueba tentación, ¿no? Sino es el sentido de poner a prueba, es el sentido pues de examinar, pues qué tipo de fe tienen ellos. Y ciertamente entonces vemos aquí el ser cristiano, la gracia de Dios no quita a los cristianos pues recibir pruebas en esta vida. La gracia de Dios no quita a veces la enfermedad, la gracia de Dios no quita la pobreza. Lo vemos aquí, los mismos macedonios seguían siendo pobres. Esto echa por tierra lo que dice esta teología de la prosperidad, ¿no? La gracia de Dios es que te hagas rico. Tal vez así, pero no siempre. El Señor pues también aprueba a los creyentes para que su fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada irreprensible cuando venga el Señor Jesucristo. Y de esta manera pues estamos también siguiendo los pasos del Señor Jesucristo, porque Él también, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 10,
Dice, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, es decir, el Señor Jesucristo, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, bueno, el Señor Dios dice, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionar por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estamos viendo pues en Marcos las profundas aflicciones del Señor. Y bien, pues entonces ellos también, los macedonios, tenían estas aflicciones, estas tribulaciones. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 16, capítulo 17, vemos esas tribulaciones que de inmediato le vinieron. Vemos también, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 1 y versículo 28. Filipenses 1, 28. Dice, en nada intimidados por los que se oponen, por los que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. O más claramente en las cartas a Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículos 6 y 7, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. También en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5, de manera que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y esto es una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Capítulo 2, versículo 14, a lo cual os llamó por el Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 era, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, para la santificación del Espíritu Santo y fe en la verdad. Son pues las tribulaciones que soportan pues los creyentes en el Evangelio. Y bien, pues entonces lo que está diciendo aquí que estas tribulaciones, ¿qué es lo que produjo entonces a los tesalonicenses? A los macedonios. Se abatieron, ¿no? Se tambalearon, perdieron la fe. Pues dice que abundaron en gozo, la abundancia de su gozo. Recibieron esas tribulaciones por causa de Cristo con gozo. Como dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, cuando dice que gozaos y alegraos cuando sois perseguidos, cuando sois injuriados, ¿no? Porque vuestros nombres están inscritos en los cielos. Entonces es posible ese gozo, y no solamente ese gozo, esa abundancia de gozo, un gozo abundante. Ese gozo abundante, pero también dice, fijémonos, va seguido de su profunda pobreza. La abundancia de su gozo, pero también la abundancia de su profunda pobreza. Ellos, los macedonios, no eran ricos. Ellos no participaron de las ofrendas porque eran nobles, porque hoy podríamos decir porque son pues millonarios. Ellos participaron en la abundancia de su profunda pobreza, de lo profundo de su pobreza, dice. Y fijémonos entonces la fórmula que encontramos aquí. La gran prueba de tribulación, las persecuciones, más la profunda pobreza que ellos tienen, da como resultado en el Señor la abundancia de su gozo
Y fijémonos aún, la abundancia también. Abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos eran pobres, pero ellos dieron de su pobreza. Y dieron pues para el Señor, y lo hicieron con gozo. La abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Y nos viene diciendo pues a continuación, porque conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, han dado voluntariamente. Ellos dieron aún más allá de lo que podían porque eran pobres. Y la gracia aquí está en que lo hicieron voluntariamente. No pues forzados, no pues extorsionados ni mucho menos, sino voluntariamente. Como vemos es el principio de Éxodo capítulo 35, con la ofrenda del tabernáculo, en el versículo 21, y vino todo varón a quien su espíritu estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, como ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. O el versículo 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra, trajeron ofrenda voluntaria para Jehová. Es algo voluntario, pero vemos el espíritu. Dar de su pobreza. Y se hace insistentemente, porque vemos ahí el versículo 4, dice, pidiéndonos con muchos ruegos, insistentemente. Pablo, déjanos a nosotros también participar de estas ofrendas que estás recogiendo. Somos pocos, somos pobres, estamos también siendo perseguidos, pero déjanos participar de estas ofrendas, ¿no? Es nuestro privilegio el participar de estas ofrendas porque es la muestra de nuestra comunión con el resto del pueblo. Es la vida del reino. Estamos así participando en el reino, en la extensión del reino, en que se planten nuevas iglesias en Grecia y en todo el imperio romano. Déjanos participar también para venir en ayuda a los pobres en Jerusalén. Déjanos participar. Y eso es lo que el Señor busca, ese tipo de actitud, porque eso muestra que la realidad es que ellos se entregan al Señor. No es solamente dar la ofrenda, sino sus personas y sus corazones. Versículo 5, no como esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Fijémonos, hermanos, cómo en la Biblia se nos habla de iglesias ricas. La iglesia de Laodicea era una iglesia rica y ella se vanagloriaba de su riqueza. En el Apocalipsis capítulo 3, la última de las iglesias del Apocalipsis, capítulo 3, se vanagloriaba de su riqueza. ¿Y qué dice pues el Señor Jesucristo? Que ellos eran pobres, ¿no? Ellos seguramente que daban, pero ellos daban de manera que tapaban su pobreza espiritual para con el Señor. El Señor no busca tanto la cantidad, sino el corazón con el que se hacen las cosas. Es lo que dice a la iglesia de Esmirna, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, ¿no? Que no tenía pues ninguna fuerza, ningún poder, y está alabada los macedonios, la viuda pobre en los evangelios, que de su pobreza dio todo su sustento, porque ven como un privilegio el participar del reino de Dios. Y es lo que dice el Señor Jesús.
cuando dice, no os afanéis por las cosas de esta vida, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas de esta vida os serán añadidas. Buscar el reino de Dios. Buscar, pues, estar nosotros en el reino y participar de alguna manera en lo que nos sea posible de su vida. Bien, pues vemos, hermanos, esto es en cuanto a lo que vemos aquí, la importancia, ¿no?, de este modelo que el apóstol presentó para los corintios, ¿no? Los corintios seguramente tenían estos problemas, ¿no? Parece que no daban, pues, a gusto, o no daban en absoluto al apóstol Pablo para que él continuara su ministerio, y fueron precisamente las iglesias de Macedonia y otras Acaya que una y otra vez lo buscaban y le ayudaban. De esto habla también el apóstol Pablo, sobre todo en la primera carta. Bueno, pues fijémonos, ¿no? Se puede también tener ese bloqueo, se puede decir, por distintas razones, pero el Señor presenta aquí su gracia ejemplificada por este ejemplo. No serían seguro perfectos, no lo son, nadie lo somos, pero lo que hicieron es digno de alabanza, y por eso lo encontramos en la Escritura. Y es para que lo recibamos y recibamos la instrucción. Y que miramos entonces al leer esto, nuestro propio corazón, si muestra, ejemplifica en este sentido la gracia de Dios. Pero, hermanos, ya con esto ya concluyo, hablando de modelos, ¿no? Pues también podemos recibir esto en el sentido del deseo de llegar a ser nosotros, nuestra iglesia, un modelo en este tiempo, en este lugar donde el Señor nos ha puesto. Un modelo en la palabra, un modelo en el culto, un modelo, pues, por muchas razones, pero sobre todo también que sea un modelo en cuanto a la gracia del Señor. Un modelo de vidas que estén llenas del Señor y de su gracia, de manera que todo lo demás sea salado con sal. Todo lo demás lleve el sabor de la gracia. Pues que, hermanos, que así sea, y que el Señor entonces bendiga su santa palabra en nuestras vidas. Amén.